Gloria a Dios. Amén, aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios en Salmos 119. No se preocupen, hermanos, no vamos a leer todo. En Salmos 119, el versículo 9. Si no, estaremos aquí hasta el domingo, aleluya. Campaña. Salmos 119, versículo 9. Cuando lo tienen, me indican con un amén. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Todos los tienen? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Inclinen su rostro, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias. Un corazón tan agradecido de que podemos estar aquí en tu casa, Señor, donde podemos encontrarte en un lugar, Señor, que se llama la casa de Dios. Gracias, Señor amado, por reunir todos los hermanos y hermanas que tenemos en Cristo, porque tenemos el mismo Padre, Señor, que es Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que ha llegado este tiempo para ahora escuchar de lo que quieres hablar, Señor amado. Y cada vez que hablas, Señor amado, y que es basada en tu palabra, Señor amado, es como hay un pan, Señor amado, para nuestra alma, Señor amado, espiritualmente hablando. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por darme esta palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ya preparar los corazones que van a escuchar esta palabra, Señor. Oh, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando control de cualquier cosa que quiere suceder, Señor, que no es, Señor amado, de cualquier cosa que tenemos para presentar delante de ti, Señor amado. Por favor, remueva toda distracción, Señor amado, para estar reverentes hacia tu palabra. Siempre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Se pueden sentar. Okay. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Es cualquier palabra, hermanos? No, es la palabra de Dios que trae vida. Amén. Pero hay una palabra clave que dice joven. Joven. ¿Por qué dice joven? Pues de lo que Dios nos ha permitido estudiar en la escuela es secular. Es que en el tiempo de transición de niñez hacia adolescente suceden muchas cosas, no solo en el cuerpo hormonal, pero en el cerebro, en la cual que hay muchas, pero hoy me quiero enfocar en dos partes del cerebro que suceden cuando se transicionan. La primera es que se llama la amígdala. Una palabra, amígdala. La cual que es un gran crecimiento entre los años 9 y hacia 11, ¿verdad? Que procesa emociones, respuestas inmediatas, comportamiento violento y miedo. Esta es la primera parte del cerebro cuando un adolescente está desarrollando, pues lo más rápido que se desarrolla que controla esas partes. La otra parte es que se llama la corteza prefrontal, la cual que es encargada de tomar decisiones, responsable de reflexionar sobre los efectos de las acciones que uno toma, resolver problemas y controlar los impulsos. Pero fíjate, hermanos, esto no deja de desarrollarse hasta los 25 años. Si lo comparamos la primera parte a la segunda, hay como un desbalance, ¿verdad? Por primera vez, el cerebro adolescente experimenta emociones complejas que aún no pueden describirse a uno mismo como se están sintiendo. Pero no solo carecen de la experiencia vital de los adultos para controlar las emociones complejas, sino que las áreas del cerebro que gestionan el razonamiento aún no están completamente formados. Pues, ¿por qué esta información? Dios mío, es como una clase de ciencia. Pero
Porque el joven, al guardar la palabra de Dios, evita muchos problemas durante esta etapa de la vida y nos ayuda a tomar decisiones muy sabias. En Salmos 139, desde el versículos 9 a 16, vamos a ver algunos puntos en cómo nos demuestra acciones y cómo podemos ponerlo en práctica en nuestra vida como adolescente o como joven o también como hijo e hija de Dios. Porque no solo es para el joven, es para todos. En el versículo 9, la cual que leímos, en guardar su palabra nos ayuda en nuestro caminar en la vida. El joven, por ejemplo, enfrenta tantas cosas, no solo en la escuela, pero en el mundo en total. Toda la cultura que vemos en las propagandas, cuando en los anuncios, en los comerciales, perdón, ese solo fue en mi tiempo, pero comerciales en la Netflix cuando uno no paga. Hay muchas cosas que el mundo les ofrece que causa que las acciones causa que actuemos opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, tener una bebida alcohólica, fiestas, peleas, intimidad antes del matrimonio. Eso es opuesto a la palabra de Dios. Porque mira lo que dice Gálatas 5, 19 hasta el 21. En la Nueva Traducción Viviente, dice así: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual. Eso es como una categoría que tiene varios subpoints debajo de eso. Y yo creo que hay niños aquí que no voy a mencionarlo. La inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería. Y es muy evidente ahora en este tiempo, como muchos tienen ¿cómo se dice? El collar del ojo que les protege. Las cosas que hacen, que lo hacen todo como normal, especialmente en las películas, the tarot cards. Ahora muchos celebrities están haciendo eso, famosos, como si es natural, pero el Señor, eso es abominable ante Él y abre puertas en la cual que uno no debería abrir. Y también horoscopes. ¿Cuál es tu horoscope? Pero fíjate que como mis cumpleaños es en diciembre, dice que Capricorn. No, también eso es hechicería. Continuando, hostilidad, peleas. ¿Cuántos no han visto después de la escuela en recoger los hijos que hay un grupo diciendo y grabando con el teléfono: mira, échale para la derecha, échale para la izquierda, empújala, agarra su cabeza y hacia el cemento? Esos son naturaleza pecaminosa, la cual que el Señor no le gusta. Continuando, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. ¿Cuántos hay de diferentes como grupos, verdad, en la escuela? Porque este no le cae bien a otra y a otra le cae bien, no le cae bien el otro. Divisiones, porque en la palabra dice que Él quiere unidad. División es opuesto a la unidad, ¿verdad? Envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas, hermanos. Cuando leí la Nueva Traducción Viviente, fiestas desenfrenadas, yo dije, ¿what? Porque en la Reina Valera lo dice de otra manera en la cual que es un poco difícil entender, pues por lo menos para mí. Y no me recuerdo si lo conté este testimonio, pues no, una historia que un joven que también fue a mi iglesia cuando vivía con mi mamá, un joven también nació en el Evangelio, un joven escuchaba las mismas prédicas que yo escuchaba, pero se encontró en una fiesta y alguien tenía una pistola y se enojó y dio balazos y lo mató. Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Pero mira lo que dice
el siguiente. Permítanme repetirles, o sea, recordarles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. Otro ejemplo en la cual que confronta mucho, o la cual que no solo confrontan, pero es como a la moda, la homosexualidad. Muchos dicen, eso no está en la Biblia, el Señor no sabemos si Él está opuesto a o por eso. Pero en 1 de Corintios, versículo 6, de 9 a 10, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice bien claro. Y dice así: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de los cielos? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredarán el reino de Dios. La homosexualidad. Y algo también en la cual que dice, son ladrones. Ahora, para muchos en esta temporada, robar es lo normal. Robar es, no quería pagar por eso, pero me lo tomé. Bien claramente dice la palabra, los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Cosas que la cultura ya cambia, que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero la palabra de Dios nos afirma en lo que es lo bueno y lo que es lo malo. En versículo 10 de Salmo 119 podemos ver otro punto, una acción en que podemos poner en práctica. Dice así, versículo 10: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Primera parte es una acción. Proponer en el corazón buscarlo y tomar una acción en buscarlo. Dos cosas: decisión e acción. Buscarlo con el fin de conocer más de Él de una manera más profunda. Porque nadar en la palabra de Dios, nunca lo vamos a entender en totalidad. Mira lo que dice Jeremías 9:23 en nuestra Reina Valera. Mira lo que dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alábase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sabemos que Él habló al pueblo de Israel cuando eran muy rebeldes, pero nos da a conocer que Él desea ser buscado, entendido, conocido. En el versículo 11 de Salmos 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tener su palabra en nuestros corazones, no solo en la mente, pero poner en acción su palabra y tenerlo en nuestro corazón. Un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo del gimnasio. Alguien que conoce, a dos personas, hay alguien que conoce todos los ejercicios en el gimnasio, pero no ejerce el conocimiento, que será oidor, ¿verdad? Él o ella es consciente de cómo mover el cuerpo, tiene conocimiento de cómo desarrollar y trabajar, y tiene conocimiento de cómo se desarrolla y trabaja los músculos cuando uno hace ejercicio.
Actúa como ellos lo saben todo y todos son palabras, pero no tienen resultado. Comparado a una persona que es hacedor. Es consciente del movimiento corporal y lo practica. Ellos cuando lo practican, sienten el dolor del músculo. Porque en ejercer ejercicio, realmente el músculo se rompe un poco para después sanar y crecer más fuerte. So, ellos sienten el dolor. También tienen la disciplina. A veces falla, nadie es perfecto, hermanos. Pero tienen la constancia de seguir. Y si han fallado, otra vez van, otra vez. Aumentan la fuerza en los músculos en la cual que han trabajado y tienen resultados para mostrar que ellos son hacedores del conocimiento que ellos tienen. Ahora, relacionándolo a la predicación, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones, empezamos a ver cosas en nuestras vidas que no agradan al Señor y pues el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros si lo dejamos y nos transforma. ¿Cuáles cosas puede transformar en nuestras vidas si lo dejamos? Y somos hacedores del conocimiento de la palabra. Hábitos, costumbres, aún la cultura. Hermanos, cuando yo me di cuenta de ciertas cosas de mi familia en México, yo dije, Padre de la gloria, eso es brujería. Porque eso conlleva en la cultura de los mexicanos. Yo dije, ay Dios mío, ellos no saben lo que hacen. Porque es la cultura. Aún tradiciones. Si guardamos la palabra en nuestro corazón, también nos ayuda a tomar decisiones que le agradan y nos ayudan también en evitar muchas cosas en la vida como adolescente o joven o como hija e hijo de Dios. También lo que podemos aprender en el versículo 12, donde dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Primeramente, exaltan al Señor. Y la segunda parte es, ellos tienen un deseo de ser enseñados sus estatutos. Estatutos son, por definición, declaración, ordenanza, mandar o también prohibir conducta. O sea, regular comportamiento. Están dispuestos de aprender las leyes que Dios ha establecido. They had an open heart to learn. And many times we just have to sit back, be quiet, aunque queremos hablar. We have to be quiet and just listen. Necesitamos tener un corazón abierto y muchas veces solo necesitamos sentarnos, quedarnos callados, aunque a veces queremos hablar, y solo escuchar. Porque cada vez que nosotros nos sentamos y decimos, Señor, enséñame, yo no voy a decir nada. Él habla. Él no grita, oye, ¿por qué no estás entendiendo? ¿No me puedes escuchar? No, Él no es así. Muchas veces Él espera que nosotros nos quedemos callados para Él hablar. En el versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Eso enseña que ya hay conocimiento de sus juicios. Porque si no lo sabría, no lo hubieran declarado. Ahí hay una intencionalidad y intencionalidad de conocer su palabra y conocimiento de su palabra. O sea, recitar y repetir más de una vez de memoria.
me recuerdo que Pastor puso una película que se llamaba La Forja y todos lo vimos aquí. Y no sé si usted se recuerda de la mamá, pero en la vida actual ella se llama Priscilla Shirer. Y una vez estaba escuchando un podcast, una entrevista que tenía en la cual que ella estaba. Y ella estaba describiendo la temporada de cuando ella estaba creando sus 3 niños. Y para ella sus hijos son muy atléticos. Andaban para allá, para acá, para la escuela, para la iglesia, para los deportes y aún mucho más. Otras cosas que tenían, básquetbol, fútbol, todas las cosas. Y ella admitió que esa temporada era muy difícil para ella en estar cerca o en conocer su palabra. Y ella decía que en esa temporada de su vida, cada semana tenía un versículo para memorizar y también para meditar. Y en la manera que ella lo hacía era, agarraba post-its así y tenía un versículo escrito. Y ella lo agarraba y lo ponía en el baño, así. Y cada mañana, antes de ir a la escuela, me imagino, cuando ella se lavaba la boca, veía el versículo y lo recitaba. Aún si no podía porque estaba así lavando la boca, en su mente. Ella estaba haciendo y contando todo aquí, la memoria. También ella no solo lo ponía en el baño, pero en la cocina, en el carro, en su closet, donde había posible poner un note card. Porque ella decía que esa temporada era muy difícil. Ella, en poner esos versículos ahí, meditaba sobre la palabra. Ella decía, un versículo a la semana. Ella ahí meditaba y el Señor llenándola. El Señor dándole conocimiento de cada palabra que significaba en ese versículo, conforme a todo lo que Él ha escrito. Cuando recitamos y memorizamos su palabra para meditar sobre Él, nos lleva al versículo 14. El versículo 14 en el Salmo 119 dice así: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En meditar en su palabra nos gozamos. Cuando empezamos a conocer su palabra más en profundidad, empezamos a deleitarnos en ella. Nos llena el alma, porque es nuestra comida espiritual. Y como es nuestra comida espiritual, en versículos 15 al 16, dice así: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Es tan importante estudiar su palabra, no solo leerla, pero indagar en lo que realmente el Señor quiere, en profundidad, lo que Él quiere que nosotros conocemos. Por ejemplo, Señor, ¿por qué adoraron este ídolo? ¿Qué significa? ¿Por qué era tan abominable ante ti? No solo el nombre Baal. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles cosas conllevaba al pueblo para pecar contra ti? O aún el Señor no tiene miedo de nuestras dudas. Señor, ¿pero por qué permites tanto el sufrimiento? Hazme entender. Te quiero conocer. Me recuerdo que estaba platicando con una hermana. Ella me dijo que tuvo una conversación con su hijo. Y le dijo, mira, le estaba preguntando a Dios esto. Y su hijo le dice, Mam, eres muy preguntona. Pero el Señor no se molesta de eso. Porque las preguntas, eso inicia conversación. Porque si uno habla con otra persona y dice,
oh, hazlo así, así, no, pero el chile no lo quemes así y todo eso. O la madera no lo agarras así, no lo mojas o no lo mojes. Oh, ok. Pero si quieres iniciar una conversación, solo, ok, sí, ajá. Es como una conversación de una persona. Pero si dicen, ay, ¿por qué no dejamos el chile así? O porque se va a quemar. ¿Por qué no mojamos la madera? Porque se va a arruinar. Eso es iniciar una conversación. Y cuando iniciamos conversación con Dios, Él nos da respuestas. Y con todas las preguntas que los jóvenes y adolescentes tienen, Él no tiene miedo de sus dudas, de su confusión. Aún tal vez si estás sintiendo algo en tu vida que tienes miedo, dile, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? Señor, yo sé que no te agrada, pero me da miedo. Me está gustando esto, me está gustando el pecado. Porque en realidad no somos perfectos y tenemos debilidades y tenemos tentaciones. Pero Él no tiene miedo de sus preguntas. Cuando estudiamos y meditamos en lo que estudiamos, empezamos a llenar nuestra mente con cosas de Dios. Y cuando nosotros tenemos ese conocimiento, eso nos ayuda a evitar muchos errores y horrores en la vida. Porque hay tantas cosas en la vida en la cual que decimos, ay Señor, ¿qué decisión tomo? Esto, porque no podemos ver el futuro. No sabemos las consecuencias. O a veces cosas salen de la nada y decimos, Señor, yo no esperaba esto, ¿qué hago? Pero la gente que no tiene a Dios o el conocimiento de Dios, porque aún hay cristianos que desafortunadamente no han leído en profundidad la palabra. Y no es que estoy diciendo si sabemos poco, no, cada quien a su rumbo. Pero hay algunos cristianos que no han tomado ¿cómo se dice? Aprovechado el tiempo que el Señor nos ha dado de leer su palabra. Y a veces estamos, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hagamos? Y a veces solo y a veces tal vez Dios está diciendo, y ya hubieras conocido ya hubieras conocido en qué hacer si hubieras leído más. En realmente buscarme, en tomar decisiones conforme a mi palabra. Porque en la palabra, en el libro de Proverbios hay tantos consejos que aún yo dije, wow, Señor. Ay. Había un versículo en Proverbios 19 que ahorita me estoy recordando, que lo leí y sentí como que me hicieron así. Y ese versículo me recuerdo que dijo, de lo que me recuerdo, decía, el Señor es quien guía su camino. Porque hay que preguntar y querer entenderlo todo. Yo dije, sí, es verdad. ¿Por qué preocuparme en entenderlo todo si tú eres quien guías mis caminos? Porque a veces, hermanos, nos desesperamos tanto que queremos entender todo. Pero su palabra ahí está. No hay que entender todo si Él está guiando nuestros caminos. Meditar en su palabra, estudiar su palabra. Y cuando nos llenamos de la palabra, no dejamos espacio para las cosas del mundo. Me encanta un hermano en Cristo que dijo palabras así: que uno está siendo discipulado por la palabra o está siendo discipulado por el mundo.
¿Qué está influyendo en nuestros pensamientos que nos después entran en nuestros corazones para después causar acciones? ¿Qué está llenando nuestra mente? En su palabra, en Filipenses 4:8, dice, por todo lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. That's not just for our parents, guys. That's for all of us. And sometimes la falta de la palabra de Dios es lo que causa las batallas mentales. Porque la cultura está metiendo preocupación. El mundo, la cultura está metiendo afán, egoísmo. Y eso, a veces es ay, no hay que parar porque quiero tener este tipo de vida. No ofrece paz. A veces eso es lo que causa batallas mentales, por la falta de palabra de Dios. Discipulados por la palabra de Dios o discipulados por el mundo. Nosotros decidimos en qué meditemos, en qué estudiamos. ¿Pasamos tiempo en la palabra más o en las redes sociales? Eso nos está edificando. Sí, es una batalla fuerte, porque han creado un algoritmo en la cual que sirve como adicción mentalmente hablando. Aún los psicólogos han dicho que ese tipo de algoritmo en la cual que conllevan en Instagram, en TikTok, en otras aplicaciones que ya no sé, es como una droga para la mente que conlleva adicción horas y horas y horas. ¿Qué nos enseña esos videos? ¿Qué nos enseña esas personas que están hablando? Que están dando su punto de vista. Si es algo de cocinar, gloria a Dios. Si es algo de cómo estudiar la palabra más en profundidad, en contexto, gloria a Dios. Pero siempre hay pros y cons de todas las cosas. Pero mira cuán importante es meditar en su palabra. Mira lo que dice Josué 1:8. Josué 1:8 en la Reina Valera dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sabemos que Dios estaba hablando con Josué en ese tiempo, que era una nueva temporada por otro líder. Pero aún el Señor le dijo, nunca se apartará de tu boca de este libro de la ley, la cual escribió Moisés. Y ahora tenemos más. Si meditemos, tenemos desde el principio, antes del principio, porque Él creó los cielos y la tierra, el espacio, la hora, el time que tenemos, la materia, todo. Desde ahí, este punto, el Señor nos da saber. Tenemos el tiempo de Moisés, de Josué, aquí en esta palabra. Tenemos aún a Samuel, David, Esther, Daniel, Jeremías, profeta llorón. Gloria a Dios que el Señor lo dejó porque, ay,
Hay algunos hermanos que de verdad, lo admito, lloro mucho, pero gloria a Dios. Tenemos el tiempo, tenemos la vida de Jesús. ¿Cómo los personajes del Antiguo Testamento quisieran conocer o aún leer de Jesús? Y aún tenemos lo que va a pasar en el futuro. Tenemos desde el principio hasta el fin. Tenemos más de lo que Josué tuvo. Y sí, sabemos que el Señor estaba hablando a José, pero para enseñar y leer que el Señor no quería que Josué no se olvidara de la ley, que él habrá de meditar día y noche, cuánto más nosotros también debemos meditar de día y de noche esta palabra. Y no estoy diciendo que yo soy perfecta, hermanos. No. No. Eso no. Tengo batallas de la distracción de la tecnología con la palabra de Dios. Pero mi corazón desea entender la palabra. Aunque yo sé que nunca lo voy a entender, tengo un deseo, un hambre tan grande de la palabra. Meditar de día y de noche. Conocer nuestro Hacedor. Y mira los resultados, que si José hubiera meditar día y noche, entonces todo lo que él habrá de hacer prosperará y todo le saldrá bien. Wow. ¿Así podrá guiar la palabra de Dios nuestras vidas? ¿Cuántas cosas hubiéramos evitado si nosotros tal vez, si alguien nos hubiera evangelizado más antes cuando éramos babies, más jóvenes, no sé? Y no hay que tener, ¿cómo se dice?, remordimiento de las cosas pasadas. Pero ahora en adelante, en los días que el Señor nos va a dar, y no es que ¿cómo se dice? No es que nuestros padres, ¿verdad? ¿Cómo se dice? No. Si uno tiene 13, pero el Señor sabe que van a fallecer a los 16, no eres tan joven. Pero si el Señor sabe que alguien que tiene 35 y va a vivir hasta el 80, no es tan que uno piense que I'm old. No, no lo es. Uno no sabe cuándo uno va a fallecer o si Cristo va a venir. Pero en esos días que el Señor nos regala, Él nos ha dejado esto para guiarnos. En los días, en los años, en las horas, en los minutos que el Señor nos va a dar, Él quiere que nosotros caminemos conforme a su palabra. Muchos dicen, ay, como adolescente o joven, I really wish there was an instruction book for this. Because it's crazy, I don't know how to do life. Yo. Cuando empecé a crecer como adulta, en la vida de la adulta, yo dije, ay Dios mío, nunca pensé que iba a ser así. Pero ¿saben lo que nos ayuda? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y cuando meditamos o meditemos en su palabra, empezamos a ver cosas en su palabra que antes no veíamos o no nos diésemos cuenta. No sé si han leído tal vez un essay o un artículo en la cual que lo lee una vez, ok. Pero de repente te llama la atención y lo lees otra vez y, no me di cuenta que decía eso, mira. Y lo lees por tercera vez, ¿cómo es que me faltó esa parte del artículo? No. Cuando meditemos en su palabra, cuando estudiamos su palabra, el Señor nos va demostrando más
lo que antes no veíamos. Por eso es tan importante, gloria a Dios, que los niños están aquí aprendiendo de la historia. Porque cuando crezcan y escuchan la historia de José, de Moisés, de Abraham, lo tienen en memoria, pero como ya su entendimiento ha crecido más, han madurado más, van a entender ciertas cosas que no podían antes cuando eran niños. En la temporada de los adolescentes y jóvenes, como dije en el principio, biológicamente hablando en su cerebro, wow, la amígdala de impulsos, emociones complejas, comparado al, ¿cómo se dice? La corteza prefrontal, que conlleva pensar antes de actuar. Es una gran diferencia entre esos años. Pero la palabra de Dios nos ayuda a todos. It will literally guide us, guys. Every day. Every day. Y aquí en la palabra de Dios, no solo son historias de personajes, son consejos de cuándo se van a casar, qué tipo de persona escoger, qué tipos de amigos tener. ¿Sabes que Dios me dijo 3 veces, en 3 ocasiones, por medio de otros hermanos, el Espíritu Santo, que dejara a mis amigos? Recién cuando me convertí, tenía amigos, uno era gay, la otra era loca y otra pues ya somos todos locos en ese tiempo. Pero recién convertida el Señor puso en mi corazón, déjalos. No te van a edificar. Y yo dije, y no quería. Y sí, hice una promesa con mi mejor amiga. Pero poco a poco, no decirlos, ya, yo no quiero estar con ustedes. No, también son personas, tienen emociones. Poco a poco ya me estaba alejando. ¿Y sabes qué? Me di cuenta. Nunca me mandaron mensaje para ver cómo estaba. Y me di cuenta que yo siempre era la cual que andaba atrás de ellos. Hey, ¿cómo estás? Hasta para visitarlos en la escuela me dieron un ticket de $280. Pero el Señor me decía, déjalos. La otra, decían que eran cristianos. Y yo dije, ok, andamos, bien, gloria a Dios. Y no, me di cuenta que no eran cristianos, solo por título. Y yo decía, Señor, ¿cómo es que te pueden decir cristiano? Pero, es obviamente por sus frutos que no son. Y por un hermano me dijo, la mala compañía corrompe las buenas costumbres. Y yo ya sabía que era Dios. Yo dije, ok, Señor, me estás hablando. Y otra ocasión que ya no quiero repetir tanto. Pero otra vez esas personas sí eran buenas, pero la mala compañía corrompe las buenas costumbres. ¿Qué me guió? Aún en mis amistades, la palabra de Dios. A veces no es fácil ser cristiano, no te voy a mentir. Pero hay algo en la cual que nada en este mundo puede reemplazar la palabra de Dios. Pero uno toma la decisión en leerla, meditarla, estudiarla y practicarla. No sé cuántas veces tal vez los pastores o líderes aquí o hermanos aquí han sentido solos.
Pero gloria a Dios porque Dios nos tiene una familia en Cristo que nos está guiando a todos en diferentes temporadas de la vida. Quiero leer una historia para concluir. Se trata de dos amigos, y dice así. Sebastián y Bernardo nacieron con solo unos meses de diferencia en la misma calle tranquila, donde las tardes de verano olían a pasto recién cortado y a carne asadas. O sea, eran latinos, hermanos, gloria a Dios. De niños eran inseparables. Corrían en bicicleta para las aceras agrietadas, desfiarse mutuamente a trepar el árbol más alto en el viejo roble del parque y susurraban sobre sus sueños mucho después de la hora de dormir. Pero incluso entonces empezaron a notarse pequeñas diferencias. Sebastián era el más callado. Escuchaba más de lo que hablaba y cuando reía, su risa era cálida y espontánea. Bernardo era audaz, ingenioso con los chistes, aún más rápido para tomar decisiones y siempre dispuesto a desafiar los límites solo para ver qué sucedía. Cuando Sebastián cumplió 13 años, su abuela, gloria a Dios por las abuelas, hermano, su abuela le regaló una Biblia. La cubierta de cuero estaba desgastada, las páginas finas y llenas de anotaciones de años de lectura. La abuela dijo, no lo entenderás de inmediato, le dijo, pero si sigues consultándola, te guiará. Al principio permaneció intacto sobre su escritorio. Mientras tanto, Bernardo ya había comenzado a forjar su propio camino. Uno que le resultaba emocionante, dinámico y libre. No le gustaba que le dijeran qué hacer, sobre todo si se trataba de enseñanzas antiguas que, según él, no encajaban con el mundo en el que crecía. Cuando comenzó la secundaria, ahí cambió todo. Una tarde, Sebastián se quedó mirando fijamente un examen de matemáticas para el que no había estudiado. Las respuestas estaban ahí mismo, en el examen de otro estudiante a la vista. El corazón le palpitaba con fuerzas mientras la tentación lo invadía. Entonces, casi inesperadamente, le vino a la mente una frase que había leído la noche anterior sobre la honestidad, la integridad. Y en ese momento le pareció inoportuno, pero cierto. Respiró hondo, desvió la mirada y entregó lo que sabía que no era su mejor trabajo. Obtuvo una nota baja, pero algo en su interior se sentía sólido. Bernardo se enfrentó al mismo examen. No dudó. Echó una mirada rápido, copió algunas respuestas y salió sonriendo. Te preocupas demasiado, le dijo a Sebastián después. El mundo recompensa a quien aprovecha las oportunidades. Bernardo se hizo popular, gracioso, intrépido, siempre el centro de atención. Encontraba maneras de ganar sin esforzarse y robaba. Los profesores confiaban menos en él, pero sus compañeros los admiraban más. Cada pequeño atajo parecía inofensivo, incluso ingenioso. Sebastián, en cambio, a menudo sentía que se estaba quedando atrás. No era tan llamativo, se perdía ciertos círculos sociales y a veces se preguntaba si estaba siendo ingenuo, pero siguió leyendo la palabra de Dios poco a poco. Las palabras fueron transformando su
perspectiva sobre todo, el éxito, el fracaso, la gente, aún él mismo. Aprendió a disculparse cuando se equivocaba, a perdonar cuando era difícil, a tener paciencia cuando las cosas no salían como él quería. No fueron decisiones drásticas, sino simples gestos que repitió una y otra vez. Pasaron los años y sus vidas se ampliaron. Sebastián logró continuar una vida estable. La gente confiaba plenamente en él. Cuando hablaba, los demás lo escuchaban. Cuando se comprometía, cumplía su palabra. Cultivó amistades de por vida, una familia que se sentía segura y unida, y una reputación que le abrió puertas no por la fuerza, sino por el respeto. Bernardo perseguía metas más ambiciosas. Alcanzó el éxito rápidamente, dinero, contactos, influencia, y se decía a sí mismo que había superado las reglas bíblicas que frenaban a los demás. Pero los mismos hábitos que le habían traído el éxito comenzaron a enseñar sus consecuencias. Un trato deshonesto por aquí, una promesa rota por allá, una reputación que poco a poco pasó de encantadora a poco fiable. Una noche, años después, Bernardo se encontró solo en un apartamento silencioso. El bullicio de su juventud se había desvanecido, reemplazado por un profundo silencio, una soledad. Reflexionó sobre las decisiones que en su momento le parecieron tan insignificantes, cada una fácil de justificar, cada una llevándolo más lejos de lo que imaginaba. Al otro lado de la ciudad, Sebastián estaba sentado a la mesa de su cocina con su familia y las risas llenaban la habitación. Su vida no era perfecta, pero estaba completa de una manera que no dependía de las apariencias. El mismo libro que le había regalado su abuela estaba cerca, pero aún más con las páginas desgastadas. La diferencia entre ellos no radicó en un solo momento, sino en miles de pequeñas decisiones. Dos chicos que empezaron en la misma calle habían elegido caminos distintos. Uno construyó lentamente con raíces sólidas y duraderas, y el otro creció rápidamente, pero sin una base que lo sostuviera. Y al final, sus vidas reflejaron exactamente lo que había seguido desde el principio. Dos vidas distintas. Sebastián fue guiado por la palabra de Dios. Bernardo no quería las reglas bíblicas. Es lo que él decidió. No culpa de sus padres. No culpa de sus abuelos. Culpa de él. Porque nuestra vida, nosotros lo dirigimos y nadie más. Y cada decisión que tomamos va a afectar uno mismo, sus padres y sus futuro esposo o esposa, sus futuros hijos y los amigos que están alrededor. Deja que la palabra de Dios sea nuestra guianza. Porque esto basta. Es suficiente.
Se pueden poner de pie. Una guía en nuestras manos tenemos, por la pura gracia y misericordia de Dios. Por la pura gracia y misericordia de Dios, tenemos una guía. ¿Cuántos desean tener una guía en la vida, pero a la misma vez lo rechazan? ¿Cuánta gente quiere ser consolado, pero a la misma vez lo rechazan? ¿Cuánta gente quiere una vida y vida en abundancia, pero rechazan la verdad? No estoy diciendo dinero, no estoy diciendo material, aunque el Señor nos bendice así si Él quiere. Estoy diciendo el privilegio de tener a Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas y en nuestras generaciones que han de venir. Una guía tenemos, hermanos y hermanas, los que nos miran por las redes sociales, tenemos en nuestras manos. Si el que nos mira por las redes sociales tal vez no sabe realmente quién es Cristo, o si quiere saborear de lo que la predicación se trataba, una guía en nuestras manos. La palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores y ofendemos a Dios porque Él es santo. Y el pecado que nosotros cometemos nos aleje de Él. Pero Jesucristo hizo una cosa, que redimió y nos salvó. Y Él se entregó a sí mismo en la cruz, sufriendo que le rompieron el piel, sufriendo que le escupieron, sufriendo que le dijeron y le llamaron nombres. Pero aún así, lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Antes de que usted naciera o yo naciera, en esa cruz, donde ese metal, o the nails, entraron en sus manos y tocaron nervios sensibles, Él no abrió su boca, porque antes de 2026 Él ya sabía que íbamos a nacer. Y Él quería que nosotros pudiésemos acercarnos por la redención que tenemos en Él, por morir por nosotros, derramar su sangre y resucitar el tercer día. Si usted quiere el consuelo, que realmente no es de este mundo, sino de Dios, arrepiéntese de sus pecados. Ella pagó el precio. Él nos compró. Y no es por una oración que vas a ser salvo. Es por creerlo y declararlo. Si uno quiere ser salvo y redimido por la sangre de Cristo, puedes decir: Señor, ahora he entendido lo que es pecado, que son ofensas que he cometido contra ti, y eso me ha alejado de ti. Yo reconozco que he pecado y que te he ofendido, pero me han contado de que tu sangre redime. Por favor, perdóname de mis pecados, perdóname de mis ofensas y hazme limpio. Señor,
Jesús, acércame hacia tu corazón. Quiero escuchar el palpitar de tu corazón. Quiero conocerte. Por favor, alinea mi vida hacia tu voluntad. Pon personas alrededor de mí para ayudarme a crecer en tu palabra y ayudarme con las preguntas que yo tengo, Señor. Te doy gracias porque ahora soy tu hijo o hija y tú eres mi Padre. Gracias, Señor Jesús, por pagar el precio y darme entrada al reino celestial. Exaltó tu nombre porque eres tan bueno. Gracias, Señor Jesús.